Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿qué pasó con el árbol de la vida? Esto está en el documento 73 en la sección 6. Cuando Van y sus asociados construyeron el jardín del Edén para la llegada de Adán y Eva, ellos plantaron el árbol de la vida en el centro del templo del jardín. Cuando Caligastia, el ex príncipe de este mundo, se unió a la rebelión de Lucifer, una parte lo siguió, pero otra parte no. Van y otros, además de los andonitas y algunos noditas, no participaron de la rebelión. Y se llevaron con ellos el árbol de la vida y lo tenían bien custodiado para plantarlo de nuevo cuando construyeran el jardín. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y su fruto era lo que lo sustentaba en la tierra, es decir, era para la inmortalidad, para durar. Por eso en ese tiempo ellos, los que tenían acceso al árbol de la vida, vivían muchos años. Recuerden que tanto el príncipe como su séquito provenían de la capital del sistema planetario, cuyo jefe de sistema era Lucifer. El árbol de la ciencia del bien y el mal es una expresión en sentido figurado, una designación simbólica que abarca una multitud de experiencias humanas. Pero el árbol de la vida fue real y existió por mucho tiempo. Cuando un planeta evoluciona y se encuentra en condiciones de tener un príncipe planetario, y cuando los altísimos de Dentia aprueban el nombramiento de un príncipe, entonces es enviado al planeta, pero no viene solo. Cuando los altísimos de Dentia aprobaron el nombramiento de Caligastia como príncipe planetario de este planeta Tierra, y a los 100 ciudadanos de Jerusalén como su grupo administrativo, enviaron al planeta con los Melquisedec un arbusto de Edentia. Y esta planta creció en este planeta, convirtiéndose en lo que conocemos como el árbol de la vida. Este árbol es una forma de vida no inteligente, oriunda de las esferas de las sedes centrales de las constelaciones. Y se dan también en los mundos de sedes centrales de universos locales y de los superuniversos. También en las esferas de Abona, pero no en las capitales de los sistemas. Esta superplanta almacena ciertas energías espaciales que sirven de antídoto contra los elementos que producen la vejez en la existencia animal. El fruto del árbol de la vida se parecía a una batería de almacenamiento superquímico, que al ser comido liberaba misteriosamente una fuerza del universo que prolongaba la vida. A los seres evolucionarios del planeta, como tú y como yo, de nada les servía. Pero sí les servía a los 100 miembros materializados del séquito de Caligastia y a los 100 andonitas modificados, quienes habían contribuido su plasma vital al séquito del príncipe, y a quienes, en restitución, se les dio aquel complemento de la vida que hizo posible que utilizaran el árbol para prolongar por tiempo indefinido su existencia, que de lo contrario sería mortal. Entonces, después de la rebelión de Caligastia y después de Van y sus asociados, construyeron el jardín. El árbol de la vida fue plantado en el centro donde estaba el templo del Padre Universal. Y ahora era usado por Adán y Eva. Cuando Adán y Eva fracasaron en su plan y tuvieron que abandonar el jardín para no tener que enfrentar guerra, puesto que los noditas, al enojarse por lo sucedido, decidieron invadir el jardín, Adán y Eva dejaron el árbol de la vida allí. El libro dice que no les fue permitido llevárselo. Claro, al fracasar tenían que pasar por el proceso natural de la ascensión humana, ¿no? Y también nos dice que los guardianes seráficos custodiaban el lugar cuando ellos, Adán y Eva, aún estaban allí. Para cuando los noditas invadieron el Edén, ya Adán y Eva y su familia y una caravana de cargamento habían salido en busca de un lugar donde ubicarse. Y este lugar se llamó el segundo jardín. De esto hablaré en otro video. El caso es que al llegar los noditas y ver el árbol de la vida y sin custodia, se les dijo que serían como dioses si comían del fruto de ese árbol. Que aunque lo comieron por años, no les hizo ningún efecto, porque ya toda esa descendencia eran mortales del reino. Carecían de la dotación que hacía de complemento del fruto del árbol. Al darse cuenta que no podían beneficiarse del árbol de la vida, y en relación con una guerra interna entre ellos, incendiaron tanto el templo como el árbol. Y allí solo quedó en pie la muralla de piedra y el jardín, los cuales paulatinamente se fueron sumergiendo en el mar. Después de esto, tanto Adán y Eva como los hijos que quedaron con ellos y los que tuvieron después, perecieron con el paso del tiempo, pues quedaron supeditados al esquema de ascensión del universo local, en que la resurrección en el mundo de estancia temporal sigue a la muerte material. Hasta aquí esta historia, los espero en el próximo video.